Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos a la exposición de la palabra de Dios. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de Marcos. Vamos a dar lectura al capítulo 1, del verso 16 al verso 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hace 8 días hablábamos sobre el Evangelio de Cristo, Evangelio que, como dijimos, en su proclamación tiene como tema central el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. El gobierno de Dios, por medio del Cristo, en la vida de todos aquellos que han acudido a Cristo en fe. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios es accesible, está cerca de todos. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Y la porción que acabamos de leer hoy versa ya no sobre su mensaje. Hoy vamos a reflexionar sobre el llamado de Cristo. El llamado de Cristo. En el relato bíblico tenemos diferentes experiencias con respecto al llamado. Pero ¿por qué no le llamamos el llamado de Dios? Porque siempre Dios ha llamado al hombre por medio de Cristo. Alguien recordará tal vez el Evangelio de Juan 1:18. A Dios el Padre nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Moisés, Isaías, Abraham, Jacob, todos ellos fueron llamados por medio de nuestro Señor Jesucristo en una experiencia premesiánica que se conoce como cristofanía o teofanía, una manifestación previa del Cristo antes de su encarnación. Y el Evangelio de Marcos nos presenta el llamado de Cristo del verso 16 al 20 de manera resumida. Debemos recordar que el Evangelio de Marcos es muy dinámico, no es muy exhaustivo y no amplifica tanto como lo hará el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Juan. Básicamente, Marcos capítulo 1 es paralelo con Mateo capítulo 3, donde pasa lo mismo en el llamado. Tiene un paralelo también con Lucas, capítulo 5, y hay una experiencia de llamado en Juan, capítulo 1. Vamos a tratar de reflexionar sobre el llamado de Cristo, abarcando diferentes pasajes de los 4 evangelios. Pero hagamos una pregunta importante. ¿Cuáles son los aspectos de ese llamado? ¿Cómo saber que Dios me está llamando a mí? Y hay que definir a qué nos referimos con el llamado. Porque si usted es de Cristo, en un sentido, usted tiempo atrás fue llamado a salvación. Pero también hablamos muchas veces de un llamado al servicio. Bueno, pues en la reflexión del día de hoy se abarcan ambas dimensiones, tanto un llamado a la salvación como un llamado al servicio. ¿Cómo sé que Dios me está llamando? ¿Cuáles son los aspectos básicos
de ese llamado. Vamos a reflexionar sobre todo en el pasaje más vasto, que es Lucas capítulo 5, del verso 1 al 11. Lo que sí es una realidad es que Dios ha replicado en todo el relato del canon, en la historia de la humanidad, los mismos aspectos del llamado. Lo mismo que experimentó Moisés en el llamado, lo experimentó Isaías, Pedro, Saulo, yo, usted. Pero tenemos que refrescar la memoria y el corazón para recordar esos aspectos y examinar si realmente estamos respondiendo adecuadamente al llamado de Cristo o simplemente hemos hecho caso omiso a su llamado. Y quiero hacerles la invitación que hace el Salmo y el autor a los Hebreos, que nos dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como vuestros padres. Capítulo 5, verso 1, dice de la siguiente manera: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, ese lago es el mar de Galilea o el mar de Capernaum. Estrictamente no es un mar, es un lago que no tiene salida. Se conoce como un mar endorreico. Bueno, sí tiene salida, pero de manera profunda. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Es la misma experiencia que aparece en Marcos, pero viene más detallada. Verso 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, preguntémonos algo. En este punto de la vida de Simón, ¿él ya se consideraba un discípulo? Bueno, por la expresión maestro, él tenía una perspectiva de que al menos, en su opinión, él ya era un discípulo y Cristo era su maestro. Pero déjenme decirles que Simón no tenía la perspectiva correcta. Como muchas veces nosotros pensamos que estamos viviendo como discípulos de Cristo y Él nuestro Maestro, pero aún no hemos respondido correctamente a su llamado. Sigamos leyendo el verso 5. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. En primer lugar, el primer aspecto a destacar del llamado de Cristo es el siguiente. El llamado de Cristo, hermanos, siempre se da en situaciones poco comunes, inesperadas y muchas veces extraordinarias. Pedro se consideraba un discípulo de Cristo, por lo que leemos en Juan capítulo 1, su hermano Andrés se lo presentó, él accedió a ser un discípulo, pero no un discípulo comprometido. Era un discípulo que no comprendía muy bien el llamado de Cristo. Sí, era un discípulo de Cristo, pero muy afanado en su trabajo, muy dedicado a su propia vida, no había dimensionado la grandeza de lo que implicaba ser un discípulo del Maestro. Y a través de una situación extraordinaria, está experimentando, lo veremos más adelante, el llamado de Cristo. Pero hay que enfatizar, Dios nos llama en situaciones poco comunes, una tragedia, una enfermedad, una crisis económica, una situación que no esperamos que sea la propicia
para que Dios provoque un llamado en nuestro corazón. ¿Sí recuerdan a Abraham? Él estaba muy contento en Ur de los Caldeos con su familia y de repente Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Dios lo llama. ¿O recuerdan a Jacob, que está a punto de enfrentar a su hermano, a quien traicionó, a quien le robó, y de repente pelea con Dios en Peniel? ¿Sí lo recuerdan? Una situación extraordinaria. Él no se esperaba el llamado de Dios, él no se esperaba una transformación de vida, era una situación poco común. ¿Por qué Dios no llamó a Moisés cuando era príncipe de Egipto? Tenía el dinero, tenía el poder, tenía la capacidad. ¿Por qué Dios lo tuvo que llamar en una situación poco común, extraordinaria, cuando él trabajaba como pastor, fugitivo de Faraón? ¿Por qué Dios llama al profeta Isaías cuando el pueblo está en la peor situación, cuando muere el rey Usías? Yo no sé qué esté pasando a usted, no conozco ni siquiera a todos, pero Dios nos llama en situaciones poco comunes, situaciones extraordinarias, situaciones inesperadas. Muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida porque está propiciando el ambiente para hacernos un llamado. Pensemos un poquito en Saulo de Tarso. ¿Se esperaba él un llamado de Cristo a la manera que lo vivió? Él, comprometido con asesinar al cristianismo, pidió cartas al sumo sacerdote para ir a Damasco, con el fin de que si encontraba a algunos discípulos del Señor, los trajese presos a Jerusalén. Tenía una perspectiva encarnizada en contra del Hijo de Dios y de su pueblo. ¿Él se esperaba que en ese viaje Cristo lo iba a llamar? Definitivamente no. Muchas veces Dios tiene que humillarnos, Dios tiene que permitir circunstancias difíciles, o en el caso de Pedro, escasez, falta de productividad en mi trabajo, crisis en mi familia, muchas cosas que son poco comunes, porque Dios está propiciando un ambiente sano para llamarnos a una labor y a un cambio de vida radical. Eso es lo primero que debemos considerar. Siempre el llamado de Dios en el relato de las Sagradas Escrituras se dio en situaciones inesperadas y extraordinarias. Sigamos leyendo Lucas 5, por favor. Versículo 8. Bueno, Pedro se da cuenta que esto no es normal. ¿Cómo es posible que de la gran pobreza y la poca productividad de la pesca, ahora por la fe de este hombre, las barcas se hundan de tantos peces que hemos obtenido? Esto no es normal. De una situación común, el Señor está llamando a estos hombres a partir de una experiencia sobrenatural extraordinaria. Pero la segunda cosa que vamos a destacar, verso 8, es la siguiente. Dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Miren, en el capítulo 1 de Juan, Andrés le presenta a Cristo, y Pedro conoce a Cristo en esa experiencia, y solamente tiene un contacto superficial, pero Pedro o Simón no ha dimensionado quién es Jesús de Nazaret. No ha entendido, no es consciente de la grandeza de quién es este personaje. Por lo tanto, esto nos lleva a un segundo punto. El llamado siempre nos provee de una perspectiva clara sobre Dios. ¿Se acuerdan de ese ciego de nacimiento en Juan capítulo 9? ¿Sí lo recuerdan? ¿Quién te sanó? Respondió: aquel hombre que se llama Jesús. Aquel hombre que se llama Jesús hizo un milagro en mi vida, me regresó la vista, pero para mí simplemente es aquel hombre que se llama Jesús. Probablemente usted está aquí hoy sentado, escuchando el mensaje, ha recibido bendiciones, milagros de Dios, pero puede estar en esa misma condición. Para mí simplemente es aquel hombre que se llama Jesús. Pero cuando Pedro se da cuenta de quién es este personaje,
porque de tal forma lo que vemos aquí es que aún el mar, la naturaleza le obedece. Él tiene una perspectiva clara sobre Cristo Jesús. Verso 8, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. ¿Qué entendió Pedro? Este hombre no es cualquier hombre. Este es un hombre perfecto. Este es un hombre santo. Este es el Mesías prometido. Este es un hombre sin pecado. Mis hermanos, Cristo es Dios, pero aquí la conclusión no es esa, porque en otros contextos sabemos que el Señor les dice hombres de poca fe. Lo que está mirando Pedro en Cristo es el arquetipo de un varón perfecto, de acuerdo al corazón y a la voluntad perfecta de Dios. Este es el Santo de Israel. Pero siempre lo vamos a ver en cada llamado. Por ejemplo, Moisés es llamado de la zarza por Cristo, ¿se acuerdan? Y en ese momento el Señor le dice, quitas tus sandalias de este lugar, porque es un lugar santo. Y vemos a un Moisés que tiene una perspectiva más profunda sobre quién es el Dios de Israel. ¿O qué podemos decir de Isaías? ¿Qué dijo? Ay de mí, que soy un desecho, que soy muerto, porque mis ojos hoy han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Quiero que miren conmigo Hechos, capítulo 9. Estamos enfatizando un segundo punto que dice que el llamado de Cristo siempre nos provee de una perspectiva clara sobre Dios. Por una parte, usted se va a dar cuenta de su miseria, que usted y yo somos unas criaturas depravadas, altamente egoístas, totalmente infectadas por la maldad. Y por otra parte, esa perspectiva en el llamado le va a dejar ver la santidad, la perfección y la pureza del Todopoderoso en la faz de Cristo. Si usted no experimenta esa perspectiva, usted no puede llegar a una transformación de vida. Pero todo hombre llamado por Dios eficazmente experimenta un cambio de perspectiva sobre su propia persona y sobre Dios. Lo vemos con todos los personajes. Y pensando en Saulo de Tarso, capítulo 9, 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, el cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Una situación poco común para que Dios lo llame. Una perspectiva encarnizada en contra de Cristo. Mas yendo por el camino, verso 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, todos juntos, ¿quién eres, Señor? Miren, el llamado de Cristo le está proveyendo de una perspectiva correcta sobre Dios. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién eres? De hecho, ¿de qué trata la Biblia? Del saber quién es Dios. ¿Sobre qué versa la teología? ¿Quién es Dios? ¿Quién eres, Señor? Tenía una perspectiva sobre Jesús equivocada, pero aquí la pregunta nos revela que su perspectiva está cambiando, porque no solamente le dice quién eres, de antemano entiende que este personaje es mayor a él. ¿Quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, ¿por qué te lastimas a ti mismo? Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, todos juntos, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan de Isaías también? Entendió quién era Dios, santo, 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 y después, heme aquí, envíame a mí. El llamado de Cristo siempre nos provee de una perspectiva clara sobre Dios, sobre nosotros, su voluntad. El llamado de Dios no lo debemos confundir con una experiencia simple. Es algo bien estructurado
que se replica constantemente en la Biblia y en las experiencias de todo hijo de Dios que ha llegado a Cristo. Así que hoy tenemos que recordar eso. Cuando Dios nos llama, nos deja ver quién es Él y quiénes somos nosotros. Regresemos por favor a Lucas 5. Una experiencia inesperada, inusual, poco común. No tenía en mente que Dios me llamara cuando estoy pescando, cuando estoy tratando de hacerme rico, o en el caso de Saulo, yo no esperaba que Dios me llamara cuando estaba encarnizado en contra de su pueblo. Yo no esperaba que Dios me llamara siendo un pastor humilde, fugitivo de Faraón. Usted tampoco está esperando que Dios lo llame, probablemente, o no lo esperaba, pero se dan situaciones extraordinarias, tragedias, enfermedad, etc. Pero la segunda cosa que hemos dicho tiene que ver con un cambio de perspectiva sobre Dios y sobre uno mismo. Entendemos claramente quién es Cristo por ese llamado. En tercer lugar, vean conmigo el verso 8, cómo inicia la primera frase. Viendo esto, ¿quién? Simón Pedro. ¿Cuál era su nombre? Simón. ¿De dónde sale la otra palabrita Pedro? Bueno, vamos a ver un texto para enfatizar el punto número 3. Juan 1, verso 40. ¿Lo tenemos todos? Juan 1:40. Miren, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido al griego es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Hermanos, esto fue antes de la pesca milagrosa, ¿Y qué le dijo el Señor? Mirándole Jesús dijo: tú eres Simón. O sea, tú eres como una arena movediza. Tú eres como un junco que se mueve de un lado a otro. Y de hecho eso significa el nombre Simón, una persona inestable. ¿Y así era Simón? Así era Simón. Tenía fe para caminar y después la inestabilidad se hundía. Por una parte el Señor le decía: bienaventurado eres Simón. Minutos después: apártate de mí, Satanás. Mi vida pondré por ti. Y después lo negaba. Tú eres una persona inestable. Efectivamente le haces honor a tu nombre. Tú eres Simón. Vean lo que dice el verso 42. Hijo de Juan o de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Eso es arameo, pero traducido al griego, tú serás Pedro, una piedra. Tú serás una persona íntegra, una persona sólida. Tú serás diferente, ya no serás Simón. ¿De qué nos provee el llamado de Cristo? En tercer lugar, el llamado siempre culmina en un cambio de nuestra naturaleza. Y digo que siempre se replica porque, hermanos, tú eres Abraham y después en el llamado serás Abraham. Tú eres Jacob, un embustero, un tramposo, pero de aquí en adelante tu nombre será Israel, príncipe con Dios. Tú eres considerado Saulo, el grande, una persona de la élite, pero de aquí en adelante tu nombre será Pablo. Mis hermanos, cuando hablamos del llamado, el tercer aspecto fundamental tiene que ver con un cambio de naturaleza. Dios no solamente quiere que le sirvamos, Dios quiere que nuestro ser sea transformado. A esto se le llama la regeneración. Un cambio en nuestro ser, un cambio en nuestra naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y siempre el llamado de Cristo, ese llamado eficaz, culmina en un cambio de naturaleza en nuestro ser. Vayan conmigo, por favor,
al capítulo 5 de Lucas. Verso 8. Viendo esto Simón Pedro, yo tengo una conjetura de por qué en los evangelios se le llama Simón Pedro y de por qué en el libro de los Hechos y ya en las cartas del Nuevo Testamento se le llama más específicamente Pedro. Mi punto de vista es que en los evangelios su naturaleza, su carácter aún está en formación. Aunque es regenerado, él sigue siendo Simón y por otra parte a veces es Pedro. La promesa de este cambio de naturaleza se da, pero el Señor le dijo: serás llamado Cefas, en un futuro, no ahorita. Verso 9. Se espantó Pedro, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Número 4, y para finalizar, hermanos, el último aspecto que encontramos sobre el llamado de Cristo es que el llamado siempre nos provee de un propósito ¿de qué? De vida. Mira, Pedro, tú te dedicas a la pesca, estás invirtiendo tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo en esta labor, pero ¿sabes qué? De aquí en adelante vas a ser pescador de hombres. Cuando el Señor me llamó en el 2010, mi única finalidad era tocar un instrumento y dedicarme a una carrera musical para mi propio beneficio. En la situación menos esperada, el Señor me llamó, cuando menos yo tenía la intención de buscar de Cristo. Nuestra familia, que en ese momento eran mis padres, mis hermanas, pasaba por momentos muy críticos. Se estaba desmoronando el matrimonio de mis padres, mi vida como joven estaba muy descuidada. Fue una situación extraordinaria cuando el Señor hizo su llamado en mi vida, hermanos. Pero por otra parte, también el llamado de Cristo me dio un cambio de perspectiva sobre Dios y sobre mi propia persona. Bien recuerdo que bajando por ciertas calles para la facultad, mi perspectiva sobre Dios era otra. Ahora ya no era un instrumento lo que me llamaba la atención, sino aprender más de quién es este Señor y qué quiere que yo haga. Pero la tercera cosa, hermanos, es que yo pude notar, como dijimos en el tercer punto, que algo había cambiado en mi naturaleza. Las cosas que antes yo amaba, ahora las aborrecía. Este libro que antes era nada importante, tomó el primer lugar en mi atención. Pero hay una cosa muy importante que usted tal vez está perdiendo de vista, que tiene que ver con el cuarto aspecto, y que tal vez yo también muchas veces puedo descuidar. Y es que el llamado siempre nos provee un propósito de vida. Usted tiene una misión en este mundo. Usted tiene un propósito dado por el Señor que no tiene que ver con la realización de sus sueños o con la cristalización de lo que usted anhela. El propósito de vida tiene que ver con lo que Dios ha predestinado para usted, una misión muy en particular que, aunque usted la vea insignificante, es fundamental para el desarrollo de su propia vida y para el crecimiento del reino. Pensemos en Cristo Jesús. Su misión fue grandiosa. ¿Y en cuántas personas invirtió su vida, hermanos? 12 hombres comunes y corrientes. Y esa fue su misión: invertir su vida en personas del vulgo, sin letras, rameras, publicanos, pecadores. Usted tiene una misión que Dios le encomendó en el momento que le llamó. Y tal vez nada más está en función de una o dos o tres personas. Tal vez es su familia, tal vez es su cónyuge, su esposo, su esposa.
Pero el Señor quiere que usted cumpla con esa misión. A Pedro se le dio una misión muy en particular: de aquí en adelante serás pescador de hombres. A mí se me dio una misión muy en particular. Yo tengo muy en claro que el Señor me llamó para enseñar su palabra de la mejor forma a las personas que Él agregue en esta comunidad de fe. Esa es mi misión, esa es mi parte en este mundo. Y cuando se cumpla mi vida, mis días, tengo que cumplir con mi misión. Pero usted realmente está cumpliendo con el propósito que Dios ha determinado en el llamado que le hizo. Vean conmigo Isaías 6. Porque todo llamado en el relato canónico culmina con eso, un propósito de vida. Vamos a examinar algunos pasajes para concluir. Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, fue un año trágico. Usías fue un buen rey, pero Usías pecó y el Señor posteriormente le quitó la vida. Usías ya no está reinando en el pueblo, todos están muy tristes porque han perdido a su rey. Es una situación poco común para que Dios llame a alguien. Pero dice que tuvo una visión. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus ropajes llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: miserable de mí, maldito sea yo, es la expresión hebrea, que soy un desecho, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿A quién? ¿No que se había muerto el rey? ¿No tenía que estar triste porque no había rey? Bueno, el llamado no solamente fue una experiencia inusual. El llamado de ¿qué le brindó el llamado? Una perspectiva correcta sobre él y sobre quién. Sobre Dios. Él se da cuenta, tenemos rey. Con mis ojos he visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Verso 6, un cambio de naturaleza, vean. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Le dio una nueva naturaleza? ¿Lo limpió? ¿Lo transformó como a Simón, como a cada persona que experimenta un llamado eficaz? ¿Se dan cuenta que es una réplica, hermanos? Pero el cuarto punto es el importante, porque estamos estancados muchas veces en ese cuarto punto. Verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ya no serás un pescador común, serás pescador de hombres. ¿Quién eres, Señor?, dijo Saulo. ¿Qué quieres que yo haga? A Moisés lo llamó, pero lo llamó también para que cumpliera con una misión. ¿Está usted realmente cumpliendo con esa misión? ¿Está cumpliendo usted con el llamado que Dios le hizo? No importa si usted es un anciano, un joven, mujer, varón, todos tenemos una misión establecida por el llamado de Cristo Jesús. Hoy es día de reflexionar y preguntarnos si realmente estamos siendo conscientes del llamado que nos hace nuestro Maestro. Hermanos, la vida es temporal, la vida se acaba.
Como dirá el apóstol Pablo, la apariencia de este mundo se pasa. ¿Está usted realmente respondiendo al llamado de Cristo? Porque responder al llamado de Cristo no es que usted pase aquí al frente, se arrodille y haga una oración. No es que usted repita hoy una oración al Señor. Es que usted hoy dimensione la importancia de ese llamado y diga, ¿realmente yo estoy cumpliendo con el llamado del Señor? Porque probablemente el Señor ya me llamó tiempo atrás. Mi naturaleza ha sido transformada, pero ¿estoy realmente siendo un pescador de hombres? ¿Estoy cumpliendo con un ministerio en particular? Vivimos en un cristianismo influenciado por el mercado americano. La iglesia se convierte más bien en un club social, hermanos. La vida cristiana se convierte más bien en un estatus. ¿Pero estamos realmente cumpliendo con ese llamado? Mis hermanos, este mundo se va a terminar. ¿Y qué va a escuchar usted? Bienaventurado, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y empezare a golpear a sus consiervos, y aún a beber y a comer con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que éste no sabe, y en el día que éste no tiene razón, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué va a hacer usted hoy con el llamado que Cristo le hace, con la reflexión de esta porción bíblica? Es día de reflexión, hermanos. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, por tu hermosa palabra, porque siempre es buena y eficaz para transformar nuestra vida. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces no dimensionamos la grandeza de tu llamado, ni el privilegio que tenemos de ser llamados por ti. Ayúdanos, Señor, a entender esa grandeza y a cumplir con el propósito, con la misión que nos has encomendado en este mundo. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza, y permite, Señor, que podamos entender que cada situación es propicia para nuestro bien. Te damos gracias por cada hermano y por las personas que hoy nos visitan. Que tu palabra realmente les edifique, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.